La fina lluvia del martes me mojaba los hombros del vestido. Volví a casa más temprano. La reunión de la parroquia había terminado antes de lo esperado, y yo solo podía pensar en el café caliente que me aguardaba. Pero me detuve en la cancela. El coche del padre Gabriel estaba allí, un Renault 4L destartalado que todo el pueblo conocía, aparcado de cualquier manera, torcido, casi rozando mis rosales. ¿Por qué? Mi marido, Alejandro, debería estar en el colegio. A esa hora estaría enseñando gramática a los niños. Entré. La casa estaba sumida en un silencio extraño, un silencio denso que se podía cortar. Ni la radio encendida, ni olor a comida viniendo de la cocina. Solo el tic-tac del reloj en la pared, marcando un tiempo que parecía haberse detenido. «Alejandro», llamé en voz baja. Mi voz sonó ahogada. Ninguna respuesta. Un frío que no era el de la lluvia comenzó a recorrerme la espina dorsal. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido bajo, un murmullo que venía del pasillo, de nuestra habitación. Caminé despacio, las tablas del suelo de madera crujiendo bajo mis pies. Cada paso era un esfuerzo. La puerta estaba entreabierta, una rendija de oscuridad que prometía el infierno. Me paré, con la mano suspendida en el aire, el corazón martilleando en mi garganta. No necesitaba ver, ya lo sabía. Fuera lo que fuera que hubiese allí dentro, una parte de mí ya estaba muerta, y la otra estaba a punto de nacer. Su venganza no ha hecho más que empezar. Si conectas con las historias de superación, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es inolvidable y no querrás perdértelo. Aquella mujer, parada frente a la puerta de su propio cuarto, se llamaba Elena. Al menos ese era el nombre que constaba en mi certificado de matrimonio. Para el pequeño pueblo de Alba Serena, yo era simplemente la mujer del profesor Alejandro. Y, durante mucho tiempo, creí que con eso bastaba. Tenía 22 años y mi mundo era del tamaño de la plaza de la iglesia. Hija de labradores, mis manos llevaban las marcas de la tierra, no de la tinta de un bolígrafo. Sabía cuál era el momento justo para la recogida de la aceituna, pero apenas conseguía descifrar las poesías que mi marido leía en voz alta después de cenar. Alejandro era el príncipe del pueblo, inteligente, elegante, el único que se había ido a estudiar a Salamanca y había vuelto con un título. Él era la promesa de un futuro con el que Alba Serena apenas se atrevía a soñar. Y me había elegido a mí, la chica sencilla, de vestido de flores y hablar pausado. Nuestra boda fue el acontecimiento del año. La gente decía que había tenido suerte. Y yo, durante tanto tiempo, estuve de acuerdo. Mi vida se convirtió en una liturgia silenciosa de devoción hacia él. Me despertaba antes de que saliera el sol para moler el café, mis manos moviéndose en la oscuridad con la precisión de un ritual. La casa tenía que estar impecable, un santuario para cuando el maestro volviera de su jornada de trabajo, moldeando las mentes del futuro. Sus camisas blancas, siempre perfectamente alineadas en el tendedero, eran mi obra de arte. El olor de mi bizcocho casero era el aroma de nuestro hogar. Construí mi identidad sobre los cimientos de su comodidad. Ser la esposa de Alejandro era mi oficio, mi honor, mi razón de ser. Todos veían a la Elena que yo les ofrecía, la mujer callada, casi invisible, que bajaba la mirada cuando elogiaban a su marido. Pero nadie veía a la Elena que existía por dentro, la que se daba cuenta de que la sonrisa de Alejandro nunca le llegaba a los ojos cuando decía que me quería, la que percibía el rápido destello de aburrimiento en su rostro cuando yo intentaba contarle algo de mi día. No era tonta, era una actriz galardonada en el teatro de mi propia vida, interpretando el papel de la esposa feliz para un público que aplaudía de pie. Me tragaba las pequeñas ausencias, las noches en que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío. Lo achacaba todo a su mente brillante, a su mundo complejo que yo, en mi simpleza, no podía comprender. Pensaban que estaba hecha de algodón y silencio. No sabían que, debajo de todo, había una roca. Y aquella tarde, parada ante esa puerta, la roca finalmente empezó a agrietarse. No para romperse, sino para revelar lo que había dentro. Aquella roca en mi interior fue moldeada por un único deseo, un sueño tan simple que resultaba ridículo. Quería que me viera.
No como un ángel del hogar, no como la esposa trofeo que Alejandro exhibía en los eventos del pueblo, sino como Elena. Soñaba con el día en que llegara a casa y sus ojos me buscaran con la misma hambre con la que buscaban un libro nuevo. Quería que me contara su día en el colegio, no como un informe para una subalterna, sino como un desahogo para una confidente. Quería que se riera de mis historias tontas sobre el mercado, que viera en ellas la poesía que yo no sabía poner en papel. Mi gran anhelo era, simplemente, pertenecer a su mundo. Un mundo del que yo solo conocía el umbral de la puerta. El sueño de tener un hijo era la materialización de ese deseo. Un hijo sería el puente entre nosotros, la prueba viva de que éramos una unidad. Un niño con los ojos de Alejandro, y mi sonrisa testaruda sería el único idioma que podríamos hablar en común, con fluidez. Pero los años pasaban, y la cuna que había montado en mis pensamientos seguía vacía. Cada mes, el silencio de mi vientre era un eco de la distancia que crecía entre nosotros. Y fue en ese silencio donde la voz del padre Gabriel encontró el terreno perfecto para echar raíces. Llegó a alba serena una tarde de primavera, traído por una nube de polvo y promesas. Era diferente al antiguo cura, un viejecito encorvado por el tiempo y el aburrimiento. El padre Gabriel era magnético. Tendría unos 35 años, un rostro esculpido por una seriedad casi divina y una voz que parecía de terciopelo. Sus sermones no eran sobre el pecado y el castigo, eran sobre la gracia, el intelecto y la búsqueda de un propósito mayor. El pueblo se enamoró, y Alejandro, mi marido, fue el primero en arrodillarse en su altar. Su amistad nació bajo el pretexto de la fe, pero floreció en el campo de la admiración intelectual. De repente, nuestra casa se convirtió en una extensión de la parroquia. Los domingos, que antes eran nuestros, ahora incluían una larga y densa comida con el cura. Mientras yo me desvivía en la cocina, preparando la mejor comida, los dos se sentaban en el porche, envueltos en el humo del tabaco de cereza que le gustaba a Gabriel. Hablaban de filosofía, de los poetas malditos, de la naturaleza del alma humana. Y yo, al servir el café, era solo una sombra funcional, un par de manos que se aseguraban de que sus tazas nunca estuvieran vacías. Me daban las gracias con la misma cortesía distraída con la que se le agradece a una camarera. Yo no formaba parte de la conversación. Yo era el marco. El padre es un hombre brillante, Elena. Una mente como la suya es un regalo para un pueblo como el nuestro, me dijo Alejandro una noche. Había un fervor en sus ojos, una devoción que nunca, jamás me había dirigido a mí. Y ahí fue donde empezaron los celos. No eran celos de mujer, sino celos de alma. Estaba celosa de su conexión. Hablaban un idioma que yo no comprendía. No el inglés o el francés que Alejandro chapurreaba, sino el idioma de la complicidad, de los pensamientos que se completaban en el aire. Las reuniones para organizar la campaña de recogida de ropa se alargaban hasta la madrugada. Las visitas urgentes a viudas necesitadas ocurrían los sábados por la noche. Alejandro empezó a apartarse de mí en la cama. «Estoy agotado, querida. El trabajo en la iglesia es muy duro», murmuraba, dándose ya la vuelta. La excusa era siempre noble, siempre piadosa. ¿Cómo podía yo cuestionar los designios de Dios? Cuestionar la dedicación de mi marido a un hombre santo sería una blasfemia. Y yo, la esposa simple y temerosa de Dios, me callé. Pero mis ojos nunca se callaron. Veían la forma en que la mano de Alejandro se demoraba un segundo más en el brazo del cura durante una despedida. Veían las miradas que intercambiaban por encima de mi cabeza durante la cena, cargadas de un significado que se me escapaba, pero que me hería profundamente. Una noche, Alejandro llegó más tarde de lo normal. Tenía el cuello de la camisa manchado de pintalabios, un pintalabios rojo, fuerte. Mi corazón se detuvo y luego se desbocó en una mezcla de alivio y horror. ¿Así que era eso? ¿Una mujer? El dolor era inmenso, pero era un dolor que conocía, un dolor con nombre y forma. ¿Podría luchar contra una mujer? ¿Qué es esto, Alejandro?, pregunté, con la voz temblorosa señalando la mancha. Él se miró la camisa y se rió, una risa hueca, nerviosa. «Ah, esto. Ha sido doña Pilar, pobrecita.
Vino a abrazarme para darme las gracias por la cesta de comida que el padre y yo le llevamos. Ya sabes que la pobre señora es un poco escandalosa con el maquillaje. Doña Pilar, una viuda de 80 años, que vivía postrada en la cama y que, yo lo sabía, no se había puesto una gota de maquillaje en al menos una década. Me miró a los ojos, esperando que le creyera, y en ese instante, la mentira fue tan descarada, tan insultante para mi inteligencia, que el suelo se abrió. El pintalabios en su cuello no era el problema. El problema era el nombre que usó para encubrir la verdad. Ni siquiera se molestó en inventar una mentira creíble. Y allí, de pie en el salón, lo entendí. La amenaza para mi matrimonio no era una mujer. Era algo mucho más complejo, mucho más oscuro, y venía envuelto en un manto de santidad. La mentira sobre el pintalabios no me rompió. Al contrario, me forjó. El algodón de azúcar que ellos pensaban que era, empezó a petrificarse, a convertirse en algo duro, frío y cortante. En las semanas que siguieron, me convertí en una cazadora dentro de mi propia casa. Dejé de ser la esposa y pasé a ser la centinela. Observaba, callada, eficiente, mortal. Catalogaba cada mirada demasiado larga, cada susurro al teléfono que cesaba cuando yo entraba en la habitación, cada excusa barata para otra noche de consejo espiritual que se alargaba hasta la madrugada. Alejandro y el padre Gabriel, inmersos en su arrogancia, no se dieron cuenta del cambio. Para ellos, yo seguía siendo la misma Elena de siempre, el mueble silencioso que se aseguraba de que el café estuviera siempre caliente. Se movieron descuidadamente por la telaraña que yo tejía con mis ojos, sin saber que cada hilo era un paso más hacia el precipicio. La oportunidad llegó como una llamada urgente en mitad de la noche. Era mi cuñado, del pueblo vecino de Piedras Rojas. Mi hermana pequeña, Laura, se había puesto de parto. Su primer hijo. El médico preveía complicaciones. «Te está llamando Elena. Por favor, ven». El pánico en su voz era real. Hice una maleta a toda prisa, con el corazón dividido entre la preocupación por Laura y una extraña y culpable sensación de alivio. Necesitaba salir de esa casa. Necesitaba respirar un aire que no estuviera contaminado por la mentira. Le dejé una nota a Alejandro, que dormía el sueño pesado de los justos o de los que fingen muy bien. Laura me necesita. Estaré fuera unos días. Come bien. Con amor, Elena. La palabra amor pareció quemarme los dedos mientras la escribía. El viaje en autobús a la mañana siguiente fue una mancha de polvo y pensamientos ansiosos. El sol pegaba en el cristal, calentándome la cara, pero por dentro sentía un frío polar. Intentaba centrarme en Laura, en el bebé que estaba por llegar, pero mi mente volvía obsesivamente a la casa de Alba Serena. Y fue entonces, a mitad de camino, cuando me golpeó el pánico, la caja de metal. La pequeña caja donde guardaba las hierbas para el parto, una mezcla que era la tradición de nuestra familia para calmar los dolores. Mi madre me había hecho prometer que la llevaría. Era una superstición tal vez, pero para Laura, en ese momento de miedo, sería un consuelo inmenso, y la había olvidado. La caja estaba en el fondo del armario de la cocina, detrás de los botes de harina. No me lo pensé 2 veces. En la siguiente parada, me bajé del autobús y pregunté por el que hacía el camino de vuelta. Tuve que esperar casi 1 hora bajo un sol de justicia, con el corazón martilleando contra las costillas. Era una estupidez, me decía a mí misma. Una locura volver por un puñado de hojas secas. Pero una fuerza mayor, una intuición oscura e insistente, me empujaba de vuelta. No era por las hierbas. Estaba volviendo porque el destino me había dado una excusa para ver lo que no quería, pero necesitaba saber. Cuando el autobús me dejó en la entrada de Alba Serena, el sol ya empezaba a caer, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, los colores de un hematoma. Caminé por las calles empedradas, el sonido de mis pasos resonando en la quietud del atardecer. Al acercarme a mi calle, un detalle me heló la sangre. El Renault 4L del cura no estaba delante de la casa. Estaba escondido, metido en el callejón de al lado, parcialmente cubierto por las sombras de una frondosa higuera. El intento de discreción era la confesión.
La puerta de entrada estaba solo entornada. Entré en un mundo de penumbra y silencio. La casa estaba fría, como si llevara días abandonada, pero no lo estaba. Había un olor en el aire, el olor dulzón y empalagoso del tabaco de cereza del cura, y, por debajo, otro sonido, un llanto bajo, contenido, casi un sollozo. Era la voz de Alejandro, vulnerable, íntima, y venía de nuestra habitación. El pasillo nunca me pareció tan largo. Mis pies no hacían ruido en el suelo. Era un fantasma acercándose a su propio funeral. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que huyera, que volviera a la carretera y me olvidara de la caja de hierbas, de la casa, del marido. Pero seguí. La puerta del cuarto, como la otra vez, estaba entreabierta. La luz del crepúsculo se colaba por la rendija, dibujando una línea dorada en el suelo oscuro. Contuve la respiración y me incliné. A través de aquella rendija de oscuridad, no vi solo una traición. Vi la verdad, y la verdad tenía el rostro de un ángel y las manos de un demonio. La verdad no gritó, se reveló en un susurro, en una escena bañada por la luz melancólica del atardecer. A través de la rendija de la puerta, el dormitorio de matrimonio, mi santuario, parecía el escenario de un cuadro trágico. La luz que entraba por la ventana no iluminaba, diseccionaba, cortaba el aire y revelaba cada mota de polvo, cada detalle de mi vida que, en ese instante, se deshacía. Alejandro estaba sentado en el borde de nuestra cama, la misma cama donde durante años esperé un hijo suyo. Sus hombros, normalmente tan rectos y orgullosos, estaban encorvados, sacudidos por el ritmo de un llanto silencioso y desesperado. Se cubría la cara con las manos, y la imagen de mi marido, el profesor inquebrantable, el pilar de nuestra comunidad, derrumbándose de esa manera, fue el primer golpe. El segundo golpe fue la posición del padre Gabriel. No estaba en la cama con Alejandro, estaba arrodillado en el suelo, delante de él. Una postura de devoción, de súplica. El hombre que se arrodillaba solo ante Dios estaba ahora a los pies de mi marido. Las manos del cura, esas manos que bendecían a los niños y sostenían la sagrada forma, reposaban con una intimidad insoportable sobre las rodillas de Alejandro. Levantaba el rostro hacia mi marido, y la expresión de sus ojos no era de lujuria, era algo mucho más profundo, mucho más peligroso, era adoración. Mi cuerpo se convirtió en piedra, el aire en mis pulmones se volvió vidrio molido. Quería retroceder, pero estaba clavada en el suelo, obligada a ser testigo de mi propia ejecución. Y entonces hablaron. Las voces eran bajas, cargadas de una complicidad que me excluyó no solo de esa habitación, sino de mi propia existencia. «No puedo más, Gabriel», sollozó Alejandro, con la voz rota. «Vivir así, mentirle todos los días, mirarla a los ojos, es una tortura». El sonido de mi nombre en sus labios, mezclado con esa agonía, fue como ácido derramado en mi alma. Por un segundo delirante, una chispa de esperanza brilló. ¿Estaba sufriendo por mí? ¿El remordimiento era por mí? Pero la voz aterciopelada del padre Gabriel apagó esa chispa con un soplo helado. «Calma, mi querido amigo, calma», dijo, su voz un bálsamo envenenado. Extendió la mano y acarició el pelo de Alejandro, un gesto que era a la vez paternal y posesivo. Sabíamos que no sería fácil. Elena es un alma buena, una criatura de una simpleza casi infantil. Jamás comprendería la naturaleza de lo que tenemos. Lo que existe entre nosotros es complejo. Es una comunión de espíritus que ella, en su mundo de bizcochos y ropa tendida, nunca podría alcanzar. Criatura simple. Mundo de bizcochos y ropa tendida. Las palabras resonaron en el vacío que se formó dentro de mí. No era desprecio, era peor, era condescendencia. No me odiaban, me empequeñecían. En su narrativa, yo era una niña a la que había que proteger de la verdad, una campesina ignorante, incapaz de comprender la profundidad de sus sentimientos superiores. La traición no era el beso o el abrazo que podrían haberse dado. La traición era esa conversación. Era la forma en que me deshumanizaron, me convirtieron en un objeto de pena, un obstáculo que debía ser manejado con mentiras piadosas. Aquello era mi humillación.
ser declarada insignificante en el veredicto secreto de los dos hombres que definían mi mundo. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte. La imagen en la habitación empezó a ondular, a desenfocarse. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. Mi cuerpo quería gritar, invadir esa habitación e incendiar su mundo con mi furia. Pero la Elena que ellos describieron, la criatura simple, no haría eso. Y en ese momento, me aferré a ese papel como a un salvavidas. Mi única arma era el silencio que tanto subestimaban. Retrocedí. Un paso, luego otro. El suelo no crujió. Mis pies, que conocían cada centímetro de esa casa, se movieron con la levedad de un fantasma. Pasé por el salón, un mausoleo lleno de muebles que yo misma había abrillantado esa mañana. El retrato de nuestra boda en la pared era una broma de mal gusto. La sonrisa de la novia con velo y corona de flores era la de una idiota. Abrí la puerta de la calle y el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. El cielo era de un morado profundo, el color de una herida que empieza a cicatrizar. Y anduve, sin rumbo, sin dirección. Mis pies me llevaron por las calles de alba serena, que ahora parecían un decorado de cartón. Las luces amarillas que empezaban a encenderse en las ventanas de las casas eran como ojos curiosos que me observaban. Pasé junto a vecinos, que me saludaron con un gesto. «Buenas noches, doña Elena». «¿Ya ha llegado el profesor?» Yo sonreía y devolvía el saludo, la máscara de la mujer del profesor pegada a mi cara con el cemento de mi conmoción. Cada sonrisa era una grieta más en mi alma. Mi paseo sin destino me llevó, por una cruel ironía del destino, a la plaza de la iglesia, el lugar más iluminado del pueblo. Y allí, imponente, recortada contra el cielo oscuro, estaba la iglesia del Padre Gabriel, la casa de Dios, el escenario de tantas mentiras. Me senté en el banco de piedra más alejado, en la oscuridad, bajo la sombra del campanario. Miré la cruz en lo alto, un contorno negro contra las primeras estrellas. La cruz, que debía simbolizar el sacrificio y la redención, ahora parecía solo un símbolo de mi propia crucifixión. Allí, a la sombra de la casa de Dios, comprendí que no había nadie que me salvara, ni en el cielo ni en la tierra. Lo único real en ese mundo era el silencio y el sonido de mi corazón partiéndose en 1000 pedazos. Esta parte de la historia llega al corazón. ¿Me cuentas en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo? Leo y respondo a cada uno con el mayor cariño. Te lo prometo. El sonido de mi corazón al partirse no fue un estruendo. Fue un chasquido seco, el sonido del hielo fino al quebrarse bajo un peso insoportable. Me quedé sentada en ese banco de piedra durante una eternidad, o quizás solo unos minutos. El tiempo había perdido el sentido. El mundo a mi alrededor seguía girando en su rutina banal. Una ventana se encendía, un perro ladraba a lo lejos, la campana de la iglesia daba las 8, pero yo estaba congelada, atrapada en el ámbar de aquella revelación en mi cuarto. El dolor era tan vasto, tan absoluto, que dejó de ser un sentimiento. Se convirtió en un paisaje, y yo estaba perdida en él, sin mapa y sin estrellas que me guiaran. Las lágrimas que pensé que llegarían no vinieron. Era como si la humillación fuera tan profunda que hubiera secado la fuente. Finalmente me levanté. Mis miembros parecían pertenecer a otra persona, pesados y torpes. El camino de vuelta a casa fue una marcha fúnebre. Cada paso era una profanación de la memoria de la mujer que había recorrido esas mismas calles por la mañana. La Elena llena de preocupaciones simples sobre infusiones de hierbas y partos de hermanas. Esa mujer estaba muerta, y yo era solo su fantasma, encargado de llevar el cuerpo de vuelta a la tumba. La casa estaba iluminada. La luz del salón se derramaba por la ventana, una escena de domesticidad perfecta y mentirosa. Dudé con la mano en el pomo. Entrar allí sería aceptar que ese lugar, mi único refugio en el mundo, se había convertido en mi cautiverio. Respiré hondo y entré. Alejandro estaba sentado en su sillón de cuero, un libro abierto en el regazo, las gafas en la punta de la nariz. El actor en su papel principal. Levantó la vista cuando entré y su rostro se compuso en una máscara de preocupación ensayada. «Elena, cariño, ¿dónde estabas?
Estaba muerto de preocupación. ¿Está bien, Laura? ¿Y el bebé? Lo miré fijamente. Estudié cada línea de su rostro, cada músculo que se movía para formar esa mentira. Ya no veía a mi marido. Veía a un extraño, a un actor mediocre en un escenario mal iluminado. ¿Dónde estaba el hombre que lloraba a los pies del cura horas antes? Lo había guardado, escondido bajo capas de hipocresía. Mi deseo era gritar, arrancarle esa máscara con las uñas, exponer al monstruo que se escondía detrás del profesor amado por todos. Pero el grito murió en mi garganta. Una calma gélida, la calma del ojo de un huracán, se apoderó de mí. Laura está bien. Mi voz salió, un hilo de sonido, sin color, sin vida. Se me olvidaron las hierbas. Volví a por ellas. Fui a la cocina, sintiendo sus ojos en mi espalda, confusos, desconfiados. Mi falta de emoción lo desequilibró. Él esperaba lágrimas, acusaciones, un drama. Yo le di normalidad. Y la normalidad, en ese momento, era la cosa más anormal del mundo. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Me acosté en mi lado de la cama, con el cuerpo rígido como una tabla. El abismo entre nosotros era físico, un valle helado que me impedía sentir el calor de su cuerpo. No dormí. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila y regular, la respiración de un hombre sin conciencia, y, en la quietud, sus palabras volvieron, atormentándome. Criatura simple, mundo de bizcochos y ropa tendida. Me habían sentenciado a la insignificancia, y yo, durante años, lo había creído. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Continuamos representando nuestros papeles para el mundo. Desayunábamos juntos, el silencio roto solo por el tintineo de los cubiertos. Él se iba al colegio. Yo me ocupaba de la casa. Pero la casa ya no era un hogar, era un campo de batalla silencioso. Alejandro, desconcertado por mi apatía, empezó a provocarme. Se quejaba de la comida, criticaba el orden, intentaba iniciar discusiones sobre dinero. Necesitaba una reacción, una explosión que lo devolviera al papel de víctima de una esposa histérica. Necesitaba que yo gritara para justificar sus mentiras, pero no le di ese placer. Mi silencio era mi arma, era un espejo. Y todo lo que veía reflejado en él era su propia culpa. El domingo llegó, inevitable y cruel. Tuvimos que ir a la iglesia. Caminamos uno al lado del otro, la pareja ejemplar. Me senté en el banco de madera pulida, con las manos juntas en el regazo, y levanté la vista hacia el altar. Allí estaba él, el padre Gabriel. Radiante con sus vestiduras, la luz de las vidrieras de colores coronando su pelo como una aureola. Hablaba de la verdad, de la pureza del matrimonio, del pecado de la falsedad, y, por un instante, sus ojos se encontraron con los míos entre la multitud. No había culpa en ellos, solo había poder y una pizca de lástima, la misma lástima que se reserva para un animal herido. Fue allí, sentada en ese banco, escuchando la voz del amante de mi marido predicar sobre la moral, donde la última gota de tristeza dentro de mí se evaporó, reemplazada por algo hirviente y peligroso. La humillación se transformó en furia, una furia blanca, silenciosa, que no pedía lágrimas, sino acción. Al volver a casa, Alejandro, quizás sintiendo que estaba perdiendo el control, cometió su último error. «Estás muy callada, Elena. ¿Te ha comido la lengua el gato?», dijo, con una sonrisa burlona. «Cuidado, querida. Demasiada melancolía envejece». En ese instante, el llanto se secó para siempre. El dolor no se fue, solo cambió de forma. Se convirtió en combustible. El luto se transformó en estrategia. Me mataron esa tarde en mi habitación, pero se olvidaron de enterrarme. Y, en la oscuridad de mi alma, algo que no sabía que existía comenzó, finalmente, a despertar. Me llamaron criatura simple. Era hora de mostrarles la terrible complejidad de una mujer que ya no tiene nada que perder. La furia no me cegó. Al contrario, me dio una claridad que nunca había tenido. La niebla de tristeza y confusión se disipó, revelando un mundo en blanco y negro, un tablero de ajedrez donde por fin podía ver las piezas. Durante años me había movido por esa casa como una reina sin poder, confinada a mis casillas seguras, siguiendo reglas que no había creado. Ahora yo era una jugadora. Y mis oponentes,
El rey y su alfil seguían moviéndose con la arrogancia de quien se cree invencible, sin darse cuenta de que el tablero había cambiado. Mi casa se convirtió en mi cuartel general. Cada habitación, un territorio que estudiar. Cada objeto, una pista potencial. Buscaba un arma, una brecha en la fortaleza que habían construido con sus mentiras y su reputación. La criatura simple que despreciaban se convirtió en una espía. Mi supuesta ignorancia era mi mejor disfraz. Sonreía cuando Alejandro me hablaba de los planes de caridad del cura, asentía con la cabeza cuando elogiaba la sabiduría de Gabriel y por dentro archivaba cada palabra, cada gesto, cada contradicción. Estaba en guerra, una guerra fría y silenciosa, librada en los pasillos de mi propia casa. El arma que buscaba no estaba en el presente, sino en el pasado. Una tarde lluviosa, mientras Alejandro estaba en el colegio y el cura, presumiblemente, salvando almas, subí al desván. Era un lugar que evitaba, un cementerio de cosas olvidadas, cubierto por un sudario de polvo y telarañas. Pero algo me llamó, una necesidad de conectar con una parte de mí que existía antes de Alejandro, antes de todo aquello. Fue allí, en un rincón oscuro, donde encontré el baúl de mi padre. Era un gran baúl de madera oscura, pesado con los recuerdos de un hombre al que amé, pero que quizá nunca llegué a conocer de verdad. Mi padre era un labrador, un hombre de pocas palabras y manos encallecidas, pero tenía un universo secreto. Abrí la tapa chirriante y el olor a alcanfor y a tiempo me golpeó. Dentro, entre ropa raída y herramientas antiguas, encontré su tesoro escondido. Envuelto en un paño aceitado, había un objeto pesado y frío, una cámara de fotos, una Voigtlander alemana con sus lentes de cristal y su cuerpo de metal. Recordé vagamente a mi padre, años atrás, tratando de enseñarme sobre la luz y la sombra, sobre el instante decisivo. Yo era una niña y me parecía un aburrimiento, pero ahora, sosteniendo esa máquina en la mano, no parecía un hobby, parecía un arma. La idea de capturar la verdad, de transformarla en algo físico, innegable, una imagen que no pudiera ser distorsionada por sermones o excusas, nació allí, en ese desván polvoriento. Seguí explorando el baúl, el corazón latiendo con una nueva esperanza. En el fondo, dentro del bolsillo de un pesado abrigo de invierno, mis dedos tocaron algo rígido. Un pequeño cuaderno con tapas de cuero. No era un diario. Era una libreta de ahorros de un banco de la capital. La abrí con manos temblorosas. Página tras página, ingresos, pequeñas cantidades, hechas religiosamente, mes tras mes, a lo largo de 30 años. La suma final hizo que me faltara el aire. Mi padre, el hombre sencillo que caminaba con zapatos remendados, había reunido un pequeño patrimonio. No era una fortuna de millonario, pero para mí, para la mujer que dependía del dinero de su marido, hasta para comprar un retal de tela, era la promesa de un reino. Era independencia, era poder. Escondida entre las páginas, una nota amarillenta con su caligrafía cuidada. Para una emergencia de verdad, hija mía, para cuando necesites construir tu propia cerca. Me senté en el suelo de madera del desván, la cámara fría en una mano, la libreta que representaba una vida de sacrificios en la otra, y por primera vez desde el descubrimiento, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de alivio. Mi padre, desde su tumba silenciosa, me estaba entregando las herramientas para mi liberación. La furia dentro de mí no se apagó, solo se enfocó. El plan comenzó a dibujarse en mi mente, no como una explosión de venganza, sino como una delicada operación quirúrgica. Un escándalo público en Alba Serena me destruiría junto a ellos. Sería para siempre la esposa engañada, la pobrecita, la fracasada. No, mi venganza no sería un espectáculo para el pueblo. Sería un acto silencioso, elegante y letal. Y el objetivo no era Alejandro. Él era solo el síntoma, el peón sacrificable. El objetivo era el rey, el padre Gabriel. Su fuerza era su imagen de santidad, y era exactamente esa imagen la que iba a usar para destruirlo. Recordé haberle oído mencionar, una vez, el nombre del obispo diocesano de la capital,
un hombre famoso por su rigor implacable y su tolerancia cero ante cualquier mancha en la reputación de la iglesia. Era allí donde se libraría la batalla. Bajé del desván siendo una mujer nueva. La Elena que lloraba estaba muerta y enterrada bajo el polvo del pasado. La que bajó las escaleras era una heredera, una estratega. A la mañana siguiente, preparé el desayuno de Alejandro como siempre. Me puse mi mejor vestido y un sombrero. «Voy a Piedras Rojas de nuevo», anuncié con la mayor naturalidad. «Laura todavía necesita ayuda con el bebé». Él solo asintió, distraído con el periódico, aliviado de tener la casa para él solo de nuevo. Pero no fui a la estación de autobuses. Crucé el pueblo en dirección opuesta, hacia la pequeña casa en las afueras donde vivía don Agustín, un fotógrafo jubilado que, decían, había trabajado en los grandes periódicos de Madrid. Llamé a su puerta, la pesada Voigtländer, escondida en mi bolso de paja, entre una barra de pan y un manojo de acelgas. Don Agustín abrió la puerta, sus ojos pequeños y curiosos estudiándome. «Dígame, señora». Respiré hondo. El primer movimiento en el tablero estaba a punto de realizarse. «Don Agustín», empecé, con la voz más firme que nunca. «Necesito un maestro, no para aprender a rezar, sino para aprender a cazar, y mi presa lleva alzacuellos». Don Agustín me miró durante un largo momento, sus ojos pequeños y penetrantes detrás de las gruesas lentes de sus gafas. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, roto solo por el silbido de una tetera en la estufa de leña. Esperaba que me echara, que me llamara loca. En lugar de eso, una sonrisa lenta, casi imperceptible, curvó la comisura de sus finos labios. Una sonrisa que no tenía humor, solo una curiosidad antigua, la curiosidad de un hombre que ya había visto todas las facetas de la naturaleza humana y de repente se encontraba con una nueva. «Entre, señora», dijo, abriendo más la puerta. «La tetera acaba de silbar. Un cazador nunca debe tomar decisiones con el estómago vacío o la garganta seca». Su casa era un laberinto de sombras, olía a productos químicos, a papel viejo y a soledad. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, rostros de políticos, escenas de crímenes, protestas, la vida palpitante y brutal del mundo que existía más allá de las montañas de Alba Serena. Me senté en una silla de madera, con el bolso de paja en el regazo, sintiendo el peso de la cámara como si fuera el de un arma cargada. No me preguntó nombres, ni detalles. A don Agustín no le interesaba mi drama, le interesaba mi intención. «La fotografía es el arte de robar almas, Elena», dijo, sirviéndome un té fuerte y amargo. «Captura un segundo y lo hace eterno. Una imagen certera, en el momento preciso, puede construir un héroe o destruir un imperio. ¿Está segura de que quiere ese poder?». Lo miré fijamente, la taza caliente calentando mis manos heladas. «No quiero poder, don Agustín. Quiero justicia. Y mi justicia necesita ser vista, no solo oída». Ese fue el comienzo de mi doble vida. Para Alejandro y para el pueblo, estaba dando clases de bordado con las señoras de la parroquia. La ironía era tan deliciosa que casi me hacía sonreír. Mientras Alejandro creía que yo pasaba las tardes aprendiendo a hacer punto de cruz. En realidad, estaba en el polvoriento estudio de don Agustín, aprendiendo a manejar mi Voigtländer. Me lo enseñó todo, la delicada danza entre la apertura del diafragma y la velocidad de obturación. La paciencia de esperar la luz perfecta, el arte de enfocar un detalle que revelaba toda la historia. Pero las lecciones más importantes no eran técnicas, eran lecciones de invisibilidad. «Usted es una mujer de pueblo, acostumbrada a que la vean», decía, mientras me observaba caminar. «Necesita aprender a moverse como la niebla, a ocupar un espacio sin que nadie note su presencia. Use lo que ellos creen que es, simple, inofensiva, como su escudo». Practiqué durante semanas. En las calles de Alba Serena me convertí en una sombra. Me sentaba en un banco de la plaza y fotografiaba a la gente sin que se dieran cuenta. Aprendí a prever sus movimientos, a leer sus intenciones en sus gestos. La mujer callada, que antes bajaba la cabeza, ahora la mantenía erguida,
los ojos atentos, la mente calculando ángulos, distancias, debilidades. Mientras tanto, en casa era la esposa perfecta, atenta, servil, pero con una nueva capa de distanciamiento que incomodaba a Alejandro. Él sentía el cambio, pero no podía ponerle nombre. Yo era un espejo demasiado pulido, que reflejaba solo lo que él quería ver, pero con una frialdad que le erizaba la piel. La oportunidad que tanto esperaba salió de la boca del propio Alejandro, servida en una bandeja de plata y arrogancia. Una noche, durante la cena, anunció, con el pecho henchido de importancia, que él y el padre Gabriel habían sido invitados a un congreso de teología en la capital, un evento de prestigio. «Nos alojaremos en el Hotel Palace», dijo, más para sí mismo que para mí. «Es un lugar discreto, elegante, lejos del bullicio del centro, perfecto para la reflexión». Me dio el nombre del hotel, las fechas, todos los detalles, como si estuviera hablando con la pared. En su mente, yo era incapaz de atar cabos, de ver la oportunidad perfecta que me estaba ofreciendo. Un territorio neutral, un lugar donde yo sería una extraña, anónima, libre para ejecutar mi plan. El engranaje de mi venganza empezó a girar a toda velocidad. A la mañana siguiente, cogí el autobús a Piedras Rojas, con la excusa de llevarle más ropa a Laura. Allí, fui al banco e hice una generosa retirada de la cuenta de mi padre. El dinero en mi bolso era pesado, sólido, real. Era el sonido de mi libertad. En una tienda en la que nunca había entrado, compré ropa que la Elena de Alba Serena jamás usaría. Un vestido gris, de corte recto y tela fina. Un sombrero de ala corta con un pequeño velo. Y unas gafas de sol que me ocultaban la mitad del rostro. No estaba comprando ropa. Estaba montando un disfraz. Estaba creando a la mujer que iría a la capital. Una mujer que nadie de Alba Serena reconocería jamás. Mi última clase con don Agustín fue en la víspera del viaje. Inspeccionó mi equipo, me dio 2 carretes de película de alta sensibilidad y me sujetó por los hombros con la mirada seria. Recuerde, Elena, usted ya no es la víctima, es la cazadora. No hay lugar para la vacilación. Cuando llegue el momento, su ojo será el testigo, su dedo será el juez, y el clic de la cámara será la sentencia. El día de su partida, les ayudé a meter las maletas en el Renault 4L. Les deseé un buen viaje, un buen congreso. Sonreí, la sonrisa de la esposa abnegada. Alejandro me dio un beso rápido en la frente, aliviado de librarse de mí durante una semana. El padre Gabriel me hizo un educado gesto con la cabeza, con los ojos llenos de esa piedad condescendiente que ahora me llenaba de una fuerza helada. 2 horas después, yo estaba en la estación de autobuses. No la Elena de vestido de flores, sino una versión más sobria, más dura de mí misma. En mi maleta, bajo la ropa de bebé para mi sobrino, estaban mi disfraz y la cámara cargada. El motor del autobús roncaba, llevándome lejos de todo lo que conocía. No había miedo en mi corazón, solo un silencio gélido y el peso del metal frío de la cámara en mi bolso. La esposa del profesor Alejandro murió en aquel desván. La mujer que viajaba por esa carretera no iba a ayudar en un parto, iba a ejecutar uno. La capital me engulló. El ruido, el humo, la multitud anónima que se movía con una prisa febril. Todo era un ataque a mis sentidos, acostumbrados a la calma de Alba Serena. Pero, en lugar de miedo, sentí una extraña liberación. En ese caos, yo no era nadie, y no ser nadie era mi mayor ventaja. Encontré una pensión barata a 2 calles del Hotel Palace, una habitación pequeña y limpia, con una ventana que daba a un callejón ruidoso. Ese sería mi escondite, mi nido de halcón. Allí dentro cerré la puerta con llave y abrí mi maleta. La metamorfosis comenzó. Me quité el sencillo vestido de algodón, la personificación de la Elena que todos conocían, y lo doblé con cuidado. En su lugar, me puse el vestido gris, de tela pesada y corte recto. Cambió mi postura, me hizo parecer más alta, más austera. Me recogí el pelo en un moño apretado en la nuca, me puse las gafas de sol y por último el sombrero con el discreto velo. Me miré en el espejo manchado de la habitación. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, una viuda quizá, o una alta funcionaria.
Era una mujer con un pasado y un propósito, una mujer que no pedía permiso para ocupar espacio. La esposa del profesor Alejandro se había quedado en Alba Serena. Esa mujer en el espejo era una combatiente. La casa comenzó en un café al otro lado de la calle del Hotel Palace. Durante 2 días me senté en la misma mesa pidiendo el mismo café amargo, con los ojos fijos en la opulenta entrada del hotel. Aprendí el ritmo del lugar, el cambio de turno de los porteros, las horas punta, las salidas y entradas. Era la personificación de la paciencia, una estatua de determinación alimentada por cafeína y odio frío. Al segundo día, los vi. Llegaron en un taxi, Alejandro con cara de niño deslumbrado, el padre Gabriel moviéndose con la autoridad de un rey visitando sus dominios. Observé mientras hacían el check-in, mientras el Botones llevaba sus maletas al ascensor. Anoté el piso que señaló el indicador de metal, el cuarto. Vigilar desde lejos no era suficiente. Don Agustín me había enseñado que la mejor foto es la que se toma de cerca, la que captura la respiración del objetivo. Tenía que entrar. Esa noche, vestida con mi armadura gris, crucé la calle y entré en el vestíbulo del Hotel Palace. El aire era enrarecido. Olía a cera de abejas y a dinero. Caminé con la confianza que no sentía hasta el mostrador de recepción. Con la voz más tranquila y firme que pude producir, pedí una habitación. Quisiera una habitación en la 4ª planta, por favor. Me han dicho que la vista al parque es más tranquila. El recepcionista, un joven de traje impecable, apenas me miró. Mi apariencia era la de alguien que pertenecía a ese lugar. Me dio una llave, la llave de la habitación 407. El corazón me martilleaba en el pecho. Estaba dentro de la guarida del enemigo. El pasillo de la 4ª planta era un túnel de silencio y moqueta mullida. Localicé su habitación, la 412. La mía estaba casi enfrente, ligeramente en diagonal. La proximidad era una tortura y una ventaja. Pasé el resto de la noche y el día siguiente dentro de mi cuarto, con la puerta entreabierta, una rendija milimétrica, escuchando. Oí sus risas, fragmentos de conversaciones, el sonido de copas tintineando. Estaba cartografiando el terreno, esperando mi única oportunidad. Llegó la segunda noche. Sabía que habían pedido la cena en la habitación. El olor de la comida se había extendido por el pasillo. Esperé. Hacia las 10 de la noche, oí el ruido del carrito del servicio de habitaciones al ser recogido. Era mi oportunidad. Cogí el teléfono y llamé a recepción. Buenas noches, soy de la 407. Creo que se han olvidado de traerme una botella de agua. ¿Podrían enviármela, por favor? Era un pretexto frágil, pero plausible. Minutos después, oí los pasos del camarero en el pasillo. Abrí mi puerta un poco más. Cuando llamó a la 412 para recoger la bandeja, actué. Tiré a propósito un vaso de cristal en mi propia habitación. El sonido del cristal al hacerse añicos fue fuerte y agudo. El camarero se giró, asustado. ¿Está todo bien, señora? Sí, disculpe, qué desastre, respondí, manteniéndome fuera de su vista. Un momento, por favor. La distracción funcionó. Dejó el carrito en el pasillo y se alejó unos pasos en mi dirección, preocupado. Y, en ese instante, lo vi. La puerta de la 412, que ellos solo habían entornado para el camarero, no estaba cerrada con llave. Se había abierto una rendija cuando él llamó. Era ahora o nunca. Me moví con la velocidad y el silencio de un depredador. En 3 pasos estaba en su puerta. La cámara, que había sostenido todo el tiempo bajo un chal, ya estaba lista. Empujé la puerta 1 centímetro más. La escena en el interior era de una intimidad doméstica que me revolvió el estómago. El padre Gabriel, vestido con un lujoso batín de seda, estaba de pie, sirviendo una copa de coñac. Alejandro estaba sentado en un sillón, descalzo, relajado, con una sonrisa tonta en la cara. Levantó la mano y tocó el rostro del cura con una ternura que nunca, en todos nuestros años de casados, me había dedicado. Levanté la cámara. Me temblaba todo el cuerpo, pero mis manos estaban firmes. El consejo de don Agustín resonó en mi cabeza. No dudes. El clic del obturador sonó, para mí, como un cañonazo. Clic. Alejandro tocando el rostro de Gabriel. Clic. Gabriel inclinándose y besando la frente de Alejandro. Clic.
Los dos riendo, con las cabezas juntas, compartiendo un secreto que el mundo no debía saber. Retrocedí, cerré la puerta con infinito cuidado y me encerré en mi habitación. Apoyada en la madera, me deslicé hasta el suelo, con la cámara apretada contra mi pecho como un hijo recién nacido. Lo había conseguido. Tenía sus almas guardadas en un carrete de película. A la mañana siguiente, dejé el hotel antes del amanecer. Crucé la ciudad hasta un barrio obrero, un lugar de calles sucias y edificios desconchados. Encontré el laboratorio fotográfico que don Agustín me había indicado en un mapa. Le entregué el carrete al dueño, un hombre de rostro cansado que no hizo preguntas. Pagué el doble por la urgencia y esperé las 3 horas más largas de mi vida en un café cercano, con el corazón oscilando entre el triunfo y el terror. Las fotografías eran perfectas, nítidas, innegables, devastadoras. Su intimidad estaba allí, en blanco y negro, para siempre. Mi último paso fue en una pequeña papelería. Alquilé una máquina de escribir durante 1 hora. Mis dedos, acostumbrados a la tierra y a las agujas, volaron sobre las teclas. La carta para el obispo diocesano fue corta, respetuosa e implacable. Yo no era una esposa traicionada, era una centinela de la moralidad, una sierva de Dios preocupada por la reputación de la Santa Iglesia. Describí las pruebas irrefutables en mi poder y sugerí, como un acto de misericordia cristiana, que el padre Gabriel fuera enviado a una misión de penitencia en el lugar más remoto que la diócesis pudiera encontrar. De lo contrario, concluí, este material encontrará su camino hasta la redacción de los periódicos que no comparten nuestra fe ni nuestra discreción. Metí la carta y la fotografía más condenatoria en un sobre marrón. En el gran edificio de correos, en el centro de la capital, localicé el buzón destinado a la diócesis. El metal de la ranura estaba frío. Por un segundo, dudé. Aquello era un punto de no retorno, un acto que sellaría el destino de 3 personas para siempre. Recordé sus palabras, criatura simple, y solté el sobre. El sonido de su caída en la oscuridad del buzón fue bajo, casi inaudible, pero para mí fue el sonido de una guillotina. Mi parte estaba hecha. Ahora, el silencio de Dios y la furia de los hombres decidirían mi destino. Los días que siguieron a mi regreso de la capital fueron una obra maestra de tortura psicológica. Volví a ser la Elena de Alba Serena, la esposa silenciosa, la mujer del vestido de flores. Pero era una actuación. Por dentro, era una bomba de relojería, contando los segundos para la detonación que yo misma había programado. Cada mañana me despertaba con un nudo de expectación y terror en el estómago. Cada llamada a la puerta, cada timbrazo del teléfono, hacía que mi corazón diera un vuelco. ¿Sería ahora? ¿Era ese el día en que mi mundo y el de ellos se vendría abajo? Alejandro regresó del Congreso 2 días después que yo, cansado, pero con un brillo de satisfacción en los ojos. No notó nada. Yo era la esposa perfecta, la casa estaba impecable, la cena estaba en la mesa. Estaba tan inmerso en su propia importancia, en su mundo secreto, que estaba ciego a la tormenta que se estaba gestando bajo su propio techo. Y yo, con una sonrisa dócil, le serví la comida. Escuché sus historias sobre el Congreso y sentí que el hielo de mi venganza se solidificaba aún más en mi pecho. La facilidad con la que mentía, la naturalidad con la que me habitaba, como si yo fuera una casa vacía, borró cualquier resquicio de duda que pudiera haber tenido. Se lo merecían. El primer temblor llegó un jueves por la noche. Sonó el teléfono, un sonido estridente que cortó el silencio de la cena. Alejandro contestó. Yo, desde la cocina, observé su silueta. Observé cómo su cuerpo se tensaba, cómo su mano libre se cerraba en un puño. Su voz, normalmente tan profesoral y segura, se volvió sumisa, casi infantil. Sí, Excelencia. Comprendo, Excelencia. Claro, haré lo que sea necesario, Excelencia. Colgó el teléfono con una delicadeza exagerada, como si el aparato estuviera en llamas. Volvió a la mesa, pálido. ¿Quién era, cariño?, pregunté. La inocencia en mi voz era una obra de arte. Nadie importante. Asuntos de la diócesis, respondió demasiado rápido.
No me miró a los ojos, y yo lo supe. Mi carta había llegado a su destino. La semilla del pánico había sido plantada. 2 días después, el sábado, un coche negro, una berlina imponente con matrícula de la capital, se detuvo frente a la casa parroquial. Un hombre de traje oscuro y rostro severo se bajó y entró sin llamar. Lo observé todo desde la ventana de mi cocina, detrás de la cortina de encaje. Se quedó exactamente 1 hora. Cuando salió, su rostro no expresaba ninguna emoción. El padre Gabriel no lo acompañó hasta la puerta. La fortaleza estaba siendo atacada desde dentro. Pero el verdadero espectáculo, la coronación de mi obra, estaba reservado para el domingo. La iglesia estaba llena, el aire cargado con olor a incienso e hipocresía. Me senté en nuestro banco de siempre, con Alejandro a mi lado, rígido como una estatua. No había dormido en las últimas noches, lo sabía. Y yo, a su lado, parecía la personificación de la paz. El padre Gabriel subió al púlpito y, por primera vez, lo vi vacilar. Tenía la piel pálida y había una sombra bajo sus ojos que ni la luz divina de las vidrieras podía disimular. Pronunció su sermón, las palabras elocuentes de siempre sonando huecas, automáticas. Al final, hizo una pausa. Un denso silencio se apoderó de la congregación. Carraspeó, agarrándose a los bordes del púlpito con ambas manos, como si temiera caer. «Mis queridos hermanos y hermanas», comenzó, la voz firme por un esfuerzo monumental de voluntad. «Tengo un comunicado. Nuestros superiores me han honrado con una nueva y desafiante misión, una llamada que no puedo rechazar». Hizo una pausa dramática. «He sido elegido para llevar la palabra de Dios a las comunidades más necesitadas del sur más profundo del país. Un trabajo de evangelización en una tierra olvidada por muchos, pero no por Dios. Partiré la próxima semana». Un murmullo de conmoción recorrió la iglesia. Doña Pilar, la misma de la mentira del pintalabios, comenzó a sollozar. Nadie podía entenderlo. ¿El cura más querido, el más brillante, siendo enviado al exilio? Porque eso era lo que era. Todos lo sabían. Aquello no era un ascenso, era un castigo. Bajé la cabeza fingiendo rezar para ocultar el triunfo en mis ojos. A mi lado sentía a Alejandro desintegrarse. No se movió, no hizo ningún sonido, pero sentí la onda expansiva que recorrió su cuerpo, la forma en que el aire pareció ser succionado de sus pulmones. Estaba roto, y yo estaba sentada junto a sus escombros. El camino a casa fue una procesión de tortura para él. La gente nos paraba, lamentando la partida del cura, haciendo preguntas que él no podía responder. Yo tomé el control. «Es una llamada divina», decía, con la voz quebrada por una falsa tristeza. «Debemos estar orgullosos de él». En cuanto la puerta de casa se cerró, la presa se rompió. Alejandro explotó. No de tristeza, sino de pánico. Caminaba de un lado a otro del salón, con las manos en la cabeza. «¡Exilio! ¡Es un exilio! Alguien ha hecho esto. Alguien lo ha descubierto. ¿Quién? ¿Cómo?» Y entonces sus ojos, inyectados de miedo y furia, se clavaron en mí. Se abalanzó y me sujetó por los brazos. Su fuerza me asustó. «¿Qué sabes tú de esto, Elena?», siseó, con el rostro a centímetros del mío. «Tú, desde que volviste de Piedras Rojas, no eres la misma. ¿Qué oíste? ¿Con quién hablaste? Responde». Ese era el momento, el clímax de mi venganza. Todo mi entrenamiento, todo mi dolor, toda mi furia se concentraron en ese instante. No grité, no lo empujé. Lo miré al fondo de los ojos y dejé que una única lágrima, una lágrima solitaria y perfecta, se deslizara por mi mejilla. Mi voz era un susurro tembloroso, la imitación más perfecta de la mujer que él creía que yo era. «Alejandro, ¿cómo puedes pensar algo así de mí? ¿Qué podría haber hecho yo?». Y entonces asesté el golpe final usando las mismas palabras que ellos usaron para sentenciarme. «Solo soy una mujer simple». Esas palabras lo golpearon más fuerte que un puñetazo. Me miró fijamente, con los ojos desesperados buscando cualquier señal de mentira, cualquier fisura en mi actuación, pero no había ninguna. Todo lo que veía era a su tonta esposa, la criatura del mundo de los bizcochos, incapaz de tal complejidad, de tal crueldad.
La posibilidad de que yo fuera la arquitecta de su ruina era tan absurda, tan impensable para él, que la descartó. Me soltó, los brazos cayéndole a los lados del cuerpo. La energía lo abandonó y se desplomó en el sillón, con la cara entre las manos, un hombre derrotado por un enemigo que no podía ver. Me di la vuelta, dándole la espalda. Caminé hasta la ventana, donde mis violetas africanas recibían el sol de la tarde. Cogí mi pequeña regadera de metal y con la mano más firme que he tenido en mi vida, empecé a cuidar de mis flores, una por una, con una delicadeza metódica. El suave sonido del agua cayendo sobre la tierra era el único sonido en la habitación. Un sonido de vida, de cuidado, de normalidad. Un sonido que sellaba mi victoria y su condena. Él nunca lo sabría. Me miraría durante el resto de su vida y vería solo a la esposa ingenua, a la campesina que tuvo suerte. Y esa sería su verdadera prisión. Vivir encadenado a la mujer que lo destruyó, sin saber nunca que fue ella. La venganza perfecta no era un grito, era un susurro. Y el mío no había hecho más que empezar. La partida del padre Gabriel fue un evento patético. Una docena de señoras llorosas en la estación de autobuses, agitando pañuelos blancos al mártir que partía hacia su sacrificio en el altar de la obediencia divina. Alejandro estaba allí, de pie, un poco apartado de la multitud, el rostro gris e inexpresivo de un hombre que ya había muerto por dentro. Observé la escena desde la ventana de nuestro salón, detrás de la cortina, una directora viendo el último acto de su obra. Cuando el autobús dobló la esquina, llevándose con él el epicentro de mi terremoto, no sentí el triunfo que esperaba. Sentí un silencio vasto y hueco. La guerra había terminado. Había vencido. Pero el campo de batalla era mi propia vida, y todo a mi alrededor estaba en ruinas. Las semanas que siguieron fueron, de una manera extraña, peores que los días de furia. La casa, antes un escenario de tensión, se convirtió en un mausoleo. Alejandro era un fantasma que se arrastraba por las habitaciones, con el olor a alcohol impregnado en su ropa. No me miraba, no me tocaba, apenas me hablaba. El odio que nos había conectado era más fuerte que el amor que un día nos unió. Y ahora, sin el odio, no quedaba nada. Gané la venganza, pero mi premio era ser la carcelera de un hombre roto, encadenada a él por el mismo techo y el mismo apellido. Aquello no era libertad, era solo una celda diferente, con una vista más desoladora. Mi venganza, me di cuenta una mañana mientras amasaba pan, se había centrado en ellos, en destruirlos, en hacerles pagar. Pero en ningún momento de mi meticuloso plan me había parado a pensar en lo que vendría después, en qué se haría con los escombros. Toda mi existencia desde el día en que me casé había sido una reacción a Alejandro. Primero, el deseo de agradarle, después, el dolor de ser traicionada por él y, por último, la obsesión por destruirlo. Mi vida era un espejo de la suya. Y ahora, con su imagen hecha pedazos, mi reflejo también estaba perdido. La pregunta surgió aterradora en su simplicidad. ¿Quién era Elena, sin la sombra de Alejandro para definirla? Fui a buscar la respuesta al único lugar donde todavía sentía una conexión con mi verdadero yo, al desván, con el baúl de mi padre. Lo abrí de nuevo, no en busca de armas, sino de un norte. Cogí la libreta de ahorros, el cuero gastado suave bajo mis dedos, y releí su nota, las palabras que antes fueron una llamada a la guerra, pero que ahora sonaban como un manual de reconstrucción, para cuando necesites construir tu propia cerca. Una cerca. Por primera vez, entendí lo que quería decir. Una cerca no sirve solo para mantener a los enemigos fuera. Sirve, principalmente, para delimitar lo que es tuyo, para crear un territorio donde valen tus reglas, donde tu siembra puede crecer sin ser pisoteada. Había pasado toda mi vida viviendo en el terreno de los demás, primero en el de mi padre, luego en el de Alejandro. Era hora de clavar mis propias estacas. Bajé del desván con una nueva claridad. La herencia de mi padre no era un fondo de venganza, era capital inicial, y mi fuerza no residía en mi capacidad para engañar o manipular. Estaba en mis manos, en las manos que sabían la diferencia entre un buen café y un café quemado,
en las manos que podían transformar harina y huevos en consuelo. Estaba en mi herencia, en mi identidad, en esa simpleza de la que tanto se habían burlado. Mi mundo de bizcochos y ropa tendida no era una limitación, era mi especialidad. La idea tomó forma, poderosa y aterradora. No me iría de alba serena. Este pueblo había sido el testigo silencioso de mi humillación. Ahora sería el público de mi resurrección. Usaría mi dinero, mi fuerza, y abriría un negocio. Un lugar mío, una tienda de ultramarinos. Un lugar que celebraría las cosas de la tierra, las cosas simples y verdaderas que ellos habían despreciado. Vendería el mejor café de la comarca, los quesos de los pequeños productores, los panes y bizcochos hechos en mi propio horno. Sería un lugar de olores y sabores reales, un antídoto contra el hedor a mentira que impregnaba mi vida. El nombre surgió al instante: La Cerca. Con este nuevo propósito ardiendo dentro de mí, empecé a caminar por el pueblo de una manera diferente. Ya no veía las caras curiosas ni los cuchicheos. Veía locales comerciales, flujo de gente, potencial. Mi mente, antes ocupada con planes de destrucción, ahora estaba llena de cálculos de alquiler, listas de proveedores e ideas de decoración. Y entonces lo vi. En la esquina de la plaza de la iglesia, frente a la iglesia, como una afrenta silenciosa al poder que un día me oprimió. Un edificio antiguo, una tienda que llevaba años cerrada. Las paredes estaban sucias, las ventanas cubiertas con tablones, pero la ubicación era perfecta. Tenía una fachada amplia, una promesa de luz y movimiento. Un cartel torcido y descolorido, colgado de un solo clavo, decía: «Se alquila». Me quedé allí parada, en medio de la acera, y miré esa ruina. Pero no vi el abandono, vi el futuro. Vi las ventanas limpias, las estanterías llenas de tarros de mermelada, el mostrador de madera rústica, la gente sentada en las mesitas, riendo y charlando. Vi mi territorio. El miedo era una corriente fría en la base de mi columna vertebral, el miedo al fracaso, al ridículo, a ser la loca del profesor. Pero la determinación era una muralla. Me di la vuelta y marché, sin dudar, hacia la casa del señor Gámez, el viejo terrateniente que, yo sabía, era el dueño de la mitad del pueblo. Llamé a su pesada puerta de madera, con el polvo de la tienda abandonada ya en mis zapatos. Abrió él mismo, un hombre corpulento, de cejas pobladas, que me miró de arriba a abajo con sorpresa. «Dígame, señora del profesor», preguntó, su voz un trueno. Levanté la barbilla, y por primera vez en mi vida corregí: «No, soy Elena, y he venido a hablar de negocios». El señor Gámez me miró fijamente, con los ojos entornados bajo sus cejas blancas. Un hombre de negocios, dicen, reconoce a otro, aunque lleve faldas. Vio en mí algo que ni Alejandro ni el padre Gabriel vieron jamás. No la fragilidad, sino el acero. Después de una larga negociación, en la que no retrocedí ni un centímetro, me alquiló el local por un precio justo. «Me gusta la gente con agallas», refunfuñó, firmando el contrato. «Y usted, hija mía, parece estar hecha de alambre de espino». La reforma de la tienda fue mi terapia. Cada tabla podrida que arranqué, cada capa de pintura vieja que raspé, era un pedazo de mi pasado que estaba purgando. Contraté a don Agustín, que resultó ser un carpintero sorprendente, para construir las estanterías. Llamé a 2 viudas del pueblo, mujeres que como yo eran vistas con lástima, para que me ayudaran con la limpieza y la pintura. El dinero de mi padre se usó con un cuidado religioso, cada céntimo invertido en la construcción de mi futuro. El pueblo observaba, primero con burla, luego con curiosidad y finalmente con un respeto reacio. Veían a la mujer del profesor, sucia de pintura y serrín, trabajando de sol a sol, y la imagen no encajaba con lo que conocían. La inauguración de la tienda La Cerca fue un sábado de cielo azul. El olor a café recién hecho y a pan de pueblo horneándose se extendió por la plaza, una invitación irresistible. Vino todo el pueblo. Vinieron a cotillear, a juzgarme, pero acabaron quedándose a probar. Y les gustó. Vieron que mi simpleza tenía sabor, que mi mundo de bizcochos era en realidad
un lugar acogedor y delicioso. Ese primer día lo vendí todo. Mientras mi estrella empezaba a ascender, la de Alejandro se hundía en la oscuridad. Vivir en el mismo pueblo que yo, ahora una mujer de negocios exitosa e independiente, era un recordatorio diario y humillante de su decadencia. Me veía desde la ventana del colegio supervisando mis entregas. Oía los elogios a mi café cuando iba a la barbería. El respetado profesor se convirtió en una figura trágica, el hombre cuya esposa lo había, de alguna forma inexplicable, superado. Empezó a beber más abiertamente, a faltar a clase. El respeto que el pueblo le profesaba se transformó en lástima, y la lástima, con el tiempo, se convirtió en desprecio. Un año después de abrir mi tienda, se fue. Le vendió la casa de sus padres al señor Gámez y cogió el primer autobús hacia el sur. No se despidió. Me enteré por la vecina. Esa noche, cerré la tienda, fui a mi pequeño apartamento que construí en la trastienda y abrí una botella de vino. Brindé no por su partida, sino por mi llegada. El último fantasma de mi pasado había abandonado finalmente el pueblo. Los años pasaron como las estaciones de la cosecha. La cerca prosperó. Abrí una pequeña casa rural en la parte de atrás. Empecé a suministrar mis productos a hoteles de la capital. Me convertí en Doña Elena, una matriarca improbable, una mujer que daba empleo a otras mujeres, que enseñaba que una cerca era el primer paso para construir un jardín. Nunca más volví a ver al padre Gabriel. Años después, un viajero me contó que vivía en una parroquia miserable en la frontera, un hombre amargado y olvidado por Dios y por los hombres. Una vez recibí una carta de Alejandro, una petición de perdón tardía, llena de autocompasión. Leí las palabras sin sentir nada, ni rabia, ni compasión. Doblé el papel y lo usé para encender el horno de leña esa mañana. El pasado ya no era un peso, era solo ceniza. Hoy soy una señora de pelo blanco. A veces, al atardecer, me siento en una de las mesitas de fuera de mi tienda, el mismo lugar donde un día solo hubo ruinas, y observo el movimiento de la plaza. Veo la iglesia, imponente, y ya no siento la sombra de la humillación. Veo solo un edificio de piedra. El poder que esas paredes tuvieron un día sobre mí se disolvió, convertido en polvo por la fuerza de mi trabajo y por la dignidad que reconquisté. La lección que la vida me dio, en el dolor y en el fuego, fue esta. La verdadera venganza no es ver caer al enemigo, es tener la certeza de que, cuando él mire atrás, te verá a ti de pie, más fuerte, más entera, floreciendo en el lugar exacto donde intentó enterrarte. Mi cerca, construida con lágrimas y harina, se convirtió en mi castillo. Y dentro de sus muros, finalmente, encontré la paz. Estoy aquí, en mi castillo hecho de harina y nuevos comienzos, y quiero contarte un último secreto. Durante mucho tiempo, creí que mi historia había sido escrita por otras personas. Primero, por mi padre, que me enseñó a ser una buena chica. Después, por mi marido, que me enseñó a ser una buena esposa. E incluso por aquellos que me traicionaron, que intentaron escribir mi capítulo final con las palabras criatura simple. Me dieron un guión, y mi única función era seguir las líneas, sonreír en los momentos adecuados y llorar en silencio para no estropear la escena. Pero lo que aprendí, en el polvo de mi desván y en la harina de mi cocina, fue que nadie puede escribir tu historia, a menos que tú le entregues el bolígrafo. El dolor, la humillación, la traición, no son el final del libro. Son solo un capítulo difícil, de esos que nos hacen contener la respiración. Pero la belleza de la vida es que siempre tenemos el poder de pasar la página, y, en la página en blanco que sigue, podemos dibujar lo que queramos. Podemos dibujar una cerca, un jardín, un castillo. Intentaron plantarme en una maceta pequeña, en un rincón oscuro de la casa, y esperaron a que me marchitara. No sabían que, incluso en la oscuridad, mi raíz era fuerte. Y las raíces fuertes siempre encuentran la manera de romper la maceta para buscar el sol. Mi venganza más dulce no fue lo que destruí, fue lo que construí a partir de los escombros. Fue demostrar que mi mundo de bizcochos
era, en realidad, la semilla de un imperio. Si mi viaje, de alguna manera, ha tocado el tuyo, si alguna vez te has sentido menospreciada, subestimada, o si estás ahora mismo, en este preciso momento, buscando fuerzas para construir tu propia cerca, quiero hacerte una invitación. Deja un comentario aquí abajo con la frase: yo construyo mi propio jardín. Cada comentario será como una semilla. Juntos, crearemos un espacio de fuerza, un jardín comunitario donde ninguna de nosotras tenga que sentirse sola. Si crees que este mensaje necesita llegar a otras personas que están luchando por encontrar su propio sol, dale a me gusta a este vídeo. Tu like es como el agua que ayuda a la semilla a brotar. Compártelo con una amiga, una hermana, una madre, con cualquier mujer que necesite recordar que no es una flor frágil, sino la propia jardinera. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí, en este nuestro espacio, siempre habrá una puerta abierta. Y, con cada nueva historia, demostraremos juntas que las mujeres más fuertes no son las que nunca se enfrentan a la tormenta, son las que aprenden a bailar bajo la lluvia y a usar el barro para abonar su propio florecimiento. Gracias por escucharme, por visitar mi cerca y caminar un poco por mi jardín. Estaré aquí, esperándote, en la próxima historia.